Básicamente, lo que pretende esta reforma, la justificación que según leí y quiero entender, es buscar la disminución en lo posible de los delitos y de la inseguridad en el país. Esa es la exposición de motivos que pude llegar a detectar, en el sentido de que con estas reformas se pretenda que desde que el delito está iniciando y el delincuente está por cometerlo, se pueda frenar. Y esto en aras, insisto, de buscar una mayor seguridad en el país, que probablemente sea el problema número uno a nivel nacional. Entonces, se propone esto, se lleva el 12 de enero al Senado de la República, que va a ser Cámara de Origen, pero aparentemente hubo alguna filtración de los borradores y entonces el propio presidente del Senado, el señor Monreal, atinadamente creemos, dijo, esperemos a que esto vaya tomando su camino y 4 días después la regresa al fiscal y a la fiscalía. También tenemos entendido que este sábado, el próximo día 1, ya formalmente la van a presentar. Como muchas cosas que pasan en el país y en materia de leyes, por supuesto, pues hay claroscuros, hay cosas positivas, cosas negativas. Uno de los puntos a rescatar, porque son 14 reformas que se proponen, desde reformar la Constitución hasta hacer un código nacional en materia penal, es decir, un código penal único, que creo yo esa es la razón más importante de esta reforma. Pretender que en las 32 entidades del país los delitos sean iguales. Hoy día, todos sabemos, hay 32 códigos penales. Entonces, cada código penal trae un catálogo de delitos. Voy a poner, por ejemplo, uno que es muy sencillo de entender. Hasta hace algunos años, aquí en el estado de Veracruz, nuestro código penal sancionaba con cárcel el difamar, el decir groserías, para que se entienda más claro. Hasta que pues algún gobernador se dio cuenta que formaba parte de nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia, y entonces eliminaron de nuestro código penal esos delitos. Sin embargo, hay estados del país donde sigue siendo sancionado con cárcel la difamación, la injuria, las groserías. En tono de, si ustedes quieren, hasta un poco de broma, le decimos a los alumnos en la escuela que si van de aquí a Puebla, por ejemplo, en el límite donde el letrero dice termina Veracruz y empieza Puebla, hasta ahí podemos decir groserías, pero ya en Puebla no, porque en Puebla es delito. Entonces, lo que se pretende es que haya un solo código en todo el país, un código penal, en donde las 32 entidades tengan los mismos delitos. Y esto, por supuesto, lleva un mensaje soterrado, pero pues que de alguna manera se justifica. Uno es quitar de ese código penal único, de ese código federal, el delito de aborto. Todos sabemos que ha sido muy complicado el despenalizar el aborto. La Ciudad de México, por ejemplo, lo tiene desde hace muchos años, algunos otros estados del país también. Hoy día en Veracruz, por ejemplo, ha sido una discusión eterna, no se ponen de acuerdo, hay fuerzas vivas, que, para no decir nombres de nadie, que se oponen, por supuesto, a que ese tema se despenalice. Y entonces, pues la solución más sencilla es, hagamos un código nacional, quitemos el delito de aborto y se acabó el problema. Otro tema que también tiene una gran trascendencia es despenalizar por lo menos el consumo de marihuana. Sabemos ya que hay 8 amparos en ese sentido, en donde ya el quejoso que obtiene estos amparos puede consumir marihuana, sembrar marihuana, etc. Sin embargo, para lograrlo hay que proveer un amparo. Bueno, primero acudir a COFEPRIS, que te niegue la posibilidad, y después acudir a un amparo y ganar el amparo, entonces ya puedes hacerlo. Y así otros temas, quizás de menor trascendencia social y en medios, pero se abarcaría una serie de elementos que pudieran, insisto, justificar la razón de ello.
Y así como esto, el Código Penal, bueno, pues reformar algunas otras leyes y crear otras leyes. Otra de las que se proponen es, por ejemplo, crear una ley nacional de cultura cívica. ¿Esto qué significa? Bueno, que no haya tanto sanción privativa de libertad, es decir, no haya tanta cárcel para gente que comete infracciones, iba a decir delitos, perdón, infracciones administrativas en las calles, no sé, hacer necesidades fisiológicas, manejar en estado de ebriedad, etcétera. Que en lugar de ir a la cárcel, bueno, pues entonces, o una sanción de 36 horas privativas de libertad como arresto administrativo, pues que hagan trabajos comunitarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues insisto, son, desde mi punto de vista, por lo menos rescatables para el análisis. Pero también hay cosas en contra, ¿no? Por ejemplo, se propone que si algún juez comete un delito o un acto de corrupción, pues sea sancionado por jueces que designe el presidente de la República. Entonces eso pues sí es una invasión absoluta al Poder Judicial Federal, que es un contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿no? Otra de las pretendidas reformas cuestionables es que se puedan obtener ahora pruebas de manera ilícita en materia de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, de cuestiones electorales, sin acudir a un juez de control. Entonces, bueno, esto también pudiera ser muy complicado porque se estaría legalizando, pretendiendo legalizar lo que es ilegal. La justificación es que en aras de evitar que el delito, como dije al principio de la plática, que se consuma un delito o que el delincuente siga delinquiendo, bueno, pues aún así, una prueba ilícita pudiéramos, como jueces, ¿verdad? O los jueces, pudieran sancionar a esta persona, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Básicamente, es en esencia este proyecto de reforma que, reitero, es de una gran amplitud y en la que pues hay cosas, insisto, buenas y malas que habría que analizar probablemente a partir del día 1 de febrero para poder dar una explicación más amplia. Muchísimas gracias por esta entrevista y que tengan un buen día todos.